Bueno, Estado el del MINSA. presidente Castillo es absolutamente responsable del abandono en que se encuentra la salud pública de nuestro país. Estamos en estos momentos con el ex ministro de Salud, Víctor Zamora, aquí en los estudios de Exitosa, para conversar sobre lo que está pasando en esos instantes en esta cartera, en ese sector. El presidente Pedro Castillo el domingo, luego de conocerse, o al instante, mientras se conoció esa denuncia del famoso pitufeo para la compra de un departamento que hizo el ministro Jorge López, publicó un tuit dándole gracias por su servicio, despidiéndolo de la cartera, y hasta el momento no se conoce el reemplazo. Y el ministro Jorge López, que ha sido despedido por el presidente, sigue ejerciendo como ministro de Estado. Sobre ese tema hablamos, como reiteramos, con el doctor Víctor Zamora. Doctor Zamora, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Permítame brevemente sumarme a las condolencias a la familia en Iquitos. Dolorosa la situación. Para un drama que vive el país en términos de la seguridad de sus niñas, adolescentes y mujeres en general. Así es, y esto debería ser un tema transversal porque el MINSA también debería estar involucrado en estas políticas de gobierno, pero lamentablemente no podemos enfocarnos en los temas porque hay otros temas políticos que nos quitan el espacio, como el caso del ministro de Salud, Jorge López. Bueno, tú lo has señalado, esta y otras políticas del sector están en este momento a la deriva porque el sector no tiene ministro en términos prácticos. En términos legales sigue ejerciendo el médico López, pero en términos políticos ha perdido el apoyo del Ejecutivo. Eventualmente el Legislativo también hará su trabajo de fiscalización y control, para no hablar del ingreso que ha hecho la Fiscalía a los predios del Ministerio de Salud y también, tengo entendido, al propio ministro de Salud que está en este momento bajo escrutinio de la justicia. Entonces, un ministro de Salud totalmente descapitalizado para poder liderar el sector. Y dentro de esto que está pasando dentro del gobierno, ¿el ministro pudo haber actuado solo? Le voy a llevar al plano de lo subjetivo. ¿El ministro pudo haber actuado solo? ¿Se trataría de un tema de corrupción? Porque se habla no solamente de la plata que él ingresó y que luego pitufió con trabajadores, sino también el depósito que le hicieron de $70,000 y el departamento que al día siguiente compraron, lo pagaron en dos partes. ¿Todo eso implicaría un tema de corrupción más allá de un tema que podría revertir la intervención del sistema financiero? Bueno, lo que implica es una altísima sospecha, como lo ha señalado la propia Fiscalía, de que haya probablemente actos de corrupción detrás de esos movimientos. Solo las investigaciones determinarán qué grado de qué delitos se han cometido, si es que se ha cometido alguno, quiénes han estado involucrados, si es que ha sido una acción solitaria o acompañada por funcionarios del propio Ministerio de Salud. Pero esa es la parte penal. Lo que ha generado es que en este momento tú y yo y toda la ciudadanía piense que la alta dirección del Ministerio de Salud están en este momento bajo altísima sospecha de que eso es una práctica común del funcionariado, no solamente de la gestión Castillo, sino del propio edificio del Ministerio de Salud en Salaberry, y que estaría la corrupción carcomiendo ese sector profundamente, ¿no? Así es, incluso hoy día la Fiscalía allanó ese departamento que fue comprado con el dinero de esa modalidad de pitufeo y este pago que le da el doctor Luis Quito, $70,000, según lo que dice, por la compra de un tomógrafo a la expareja del ministro. Hay responsabilidad del presidente Pedro Castillo y yo sé que en el tema legal uno no puede asumir los errores o delitos de sus ministros, pero en el tema político, ¿qué significa lo que ha pasado? Bueno, el presidente Castillo es absolutamente responsable del abandono en que se encuentra la salud pública de nuestro país. Y eso se evidencia en que vamos a tener al cuarto ministro o ministra de Salud de su gestión. Tenemos 4 ya designados presidentes de la Seguridad Social, las 2 organizaciones más potentes de nuestro sistema de salud, y hasta el momento el presidente no ha dado señales claras de que le importe la salud de nuestros compatriotas. La vacunación está en el suelo en términos de cobertura. Somos considerados en América Latina uno de los países de altísimo riesgo para el reingreso de la polio, que ya tiene 30 años de no estar presente en nuestro país. Tenemos 40% de la ejecución de los medicamentos, dentro de los cuales están los oncológicos, o sea, 60% de la plata que se le ha entregado a este gobierno para que compre las medicinas no ha sido ejecutada.
prácticamente 60% de la plata que se le ha entregado para hacer mantenimiento, no compras nuevas, no infraestructura nueva, mantenimiento de los equipos actualmente existentes, tampoco ha sido ejecutada. El sector salud no solamente está carente de liderazgo político, sino está carente de liderazgo técnico y actualmente con este escándalo ha perdido toda la credibilidad desde el punto de vista ético y moral. Sin embargo, ¿es tan complicado encontrar un personal técnico calificado? No es complicado. ¿Y por qué no se encuentra este gobierno? El Ministerio de Salud, la Seguridad Social, tiene cuadros altísimamente competentes para ejercer el cargo de ministro o ministra de Salud. Yo le pregunto esto porque pareciera ser que la situación en el sector salud es irremediable porque tenemos un ministro de Salud, recuerda Katy Oscar, que salió en protesta. Mi ex ministro de Salud de este gobierno, como Hernando Ceballos, y sale a protestar contra el gobierno del cual él formó parte. Bueno, yo no voy a hablar sobre el doctor Hernando Ceballos, que fue sacado de su posición de la manera en que todos sabemos, ¿no? Sin embargo, el día de hoy, el problema es político. Cualquier persona con las calificaciones, con las competencias, con la catadura moral, con una trayectoria de renombre en el sector, que los hay y que las hay, no va a sentarse en un sillón para dirigir el sector salud cuando tiene a los 2 viceministros nombrados por el señor Cerrón, que vienen de Junín con poquísima experiencia en el sector, que son designados políticamente. La cuota de poder. Y hay muchos directores que cumpliendo esa cuota están ejerciendo esos cargos. Si alguien va a venir a dirigir el sector, es en serio. Voy a venir con un equipo igualmente calificado, voy a retirar a aquellos que no cumplen los requisitos para gobernar el sector salud, que es complejo, y eso no le va a gustar al aliado político del presidente Castillo. Así es, incluso cuando se va Ceballos, sacaron a muchas personas, personal altamente calificada y, bueno, otros también renunciaron, ¿no? Dieron un paso al costado. ¿Usted cree que se hará esta mala práctica reciclar, ¿no? O sea, personas que ya han trabajado, que regresan porque no hay caras nuevas dentro de esos nombramientos? Se ha hablado de Kelly Portalatino, por ejemplo, que es vocera del Partido Político Perú Libre, que también es doctora, para que ocupe este cargo, y eso me suena otra vez el copamiento de Perú Libre en el MINSA, en el Ministerio de Salud, que es una cartera altamente importante y que es de las más debilitadas. Mire, yo tengo un altísimo respeto por los señores y las señoras congresistas porque han sido elegidos por el pueblo. Entonces tiene la legitimidad política del voto popular. Es un punto más para ellos. Y en ese caso, la doctora Portalatino es portadora de la legitimidad política y además es una dirigente del país. Lo que ella tiene que hacer, y lo que toda la población le está pidiendo, es que los cuadros directivos, los técnicos, los gestores, los encargados de ejecutar las platas, comprar los equipos, comprar los medicamentos, sean personas que conozcan el sector, que sepan cómo hacerlo y que lo hagan rápido. Los que nos han traído al sector son gente que, independientemente de su catadura moral, no tienen la experiencia ni el conocimiento para manejar a ese nivel un sector tan complejo. Una cosa es manejar un hospital local, una red local, inclusive un hospital nacional, y una muy diferente ya ser encargado de la cartera del sector que maneja cerca de 20.000 millones de soles anuales. Además de la salud, estamos hablando de la salud de cerca del 90% de la población que ya sea está en el SIS o está en la Seguridad Social. Sin embargo, doctor Zamora, muchos se pueden preguntar en estos momentos que es muy simple cuestionar lo que no hace este gobierno y podrían decir, ¿y dónde estaba el doctor Zamora cuando pasaba lo mismo en los hospitales? Tomógrafos malogrados, mamógrafos malogrados, equipo médico malogrados, y la gente tenía que salir, cruzar la pista para que se hagan los exámenes que en el hospital no podían hacerlo, porque ese tema también es parte de la sospecha de corrupción, que los equipos malogrados beneficiaban finalmente el negocio de este médico que está bajo investigación y que tiene más de 40 establecimientos cerca de hospitales. Claro, es muy difícil uno autoevaluarse, ¿no? Pero simplemente voy a poner algunas cifras. Yo estuve en la gestión 4 meses. En 4 meses pudimos aumentar de las 100 camas de unidad de cuidados intensivos a 1.500 camas de cuidados intensivos en todo el país. Y posteriormente llegó a 2.500, que son las que actualmente existen. O sea, en 4 meses, nosotros en la gestión que me tocó, hemos podido llevar al 80% de la capacidad hoy día existente de unidad de cuidados intensivos. Solo cuidados intensivos. En hospitalización, recordarás,
la cantidad de hospitales temporales que se fueron construyendo en contra del tiempo. Es cierto, en muchos casos llegamos tarde, pero llegamos a aumentar la capacidad hospitalaria a 40.000 camas. Nosotros incorporamos en 4 meses 65.000 trabajadores al sector. Entonces, es cierto, es un sector bastante precario, bien débil, abandonado, digamos, por muchos años, pero en el corto plazo hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero Por ejemplo, el día de hoy, no se puede perder la oportunidad de inyectarle recursos al primer nivel de atención. No se trata solamente de construir nuevas edificaciones, sino nosotros tenemos 8.000 establecimientos de salud que se le puede comprar nuevos equipos, nuevas camillas, estetoscopios, tensiómetros, equipo de rayos X, ecógrafos, dotarles del personal que ellos requieren porque ese personal existe en el sector. Incluso hay un proyecto con el Banco Mundial. Pero por supuesto, cuando yo ingreso a la gestión, nosotros encontramos que el proyecto ya estaba aprobado, listo para ser ejecutado, pero no se podía ejecutar para pandemia porque el banco había abierto otra ventanilla para pandemia. Eso nos significó una pérdida de tiempo en términos administrativos con el banco. Pero hoy no existen esas trabas. Esas trabas han sido levantadas y ese proyecto ha podido ser acelerado. ¿Cuántos directores de ese proyecto se han decidido durante la gestión del presidente Castillo? 4 directores de ese proyecto. Y según lo que dice Liliana La Rosa, va en un 12% de ejecución. Efectivamente. 12%. Efectivamente, porque no solamente es cambiar todo el equipo de gestión del proyecto, sino todos los procesos, hay que revisar lo que hizo el anterior. Entonces, eso se llama, pues, capacidad de Doctor gestión. Zamora, y quiero regresar también a lo que le estaba planteando. Es interesante lo que se habla en cuanto a la capacidad de gasto que se tenga en un sector salud, pero también interesante hablar lo que pasa en los hospitales y que pareciera ser que esto podría ser la ruta de corrupción que determinaría caminar el Ministerio Público sobre el caso del ministro López. En los $70,000 que le entregaron por parte de este empresario médico. Pero yo le quiero llevar al contexto general. Eso de que los equipos estén malogrados, ¿es una práctica premeditada para beneficiar a sectores privados, que la gente cruce la pista, se haga los exámenes afuera, o es consecuencia de una incapacidad de los directores de hospitales para que puedan mejorar sus equipos médicos? Mire, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio sobre corrupción en el sector salud. Y la corrupción no solamente se encontró en las grandes obras, ¿no? Los hospitales, o la compra de equipamiento y medicamentos, que son normalmente millones de soles que se van en eso, sino también se va en la microcorrupción. Parte de la microcorrupción es justamente esa práctica, ¿no?, de derivar a los pacientes hacia la práctica privada. Eso ha sido denunciado en varios medios de comunicación, médicos que han sido incluso sancionados y retirados de la práctica de esos hospitales con las cámaras que se pusieron. Sin embargo, es muy difícil controlar esa práctica si no se tiene un sector que tenga procesos de gestión mejorados, sistemas de control más modernizados e instituciones independientes que la controlen. Por ejemplo, su salud. Su salud es una institución que, al estar adscrita al ministerio, no puede ejercer su labor de control porque es juez y parte del sistema. El jefe de su salud es designado por el propio ministro de Salud. Obviamente, nuevamente se preguntarán, bueno, el doctor Zamora fue ministro, ¿y por qué no hizo los cambios? Porque la imperiosa necesidad de atender las urgencias, ¿no?, postergó muchas de esas decisiones que hoy sí pueden ser tomadas por el presidente, y además que él, el 28 de julio, en el día de que asume el cargo, prometió 3 cosas: unificar el sistema de salud, completar la vacunación y fortalecer el primer nivel. Esas 3 cosas no las ha cumplido. Es importante hablar sobre política peruana, pero también es importante traer a la conversación las grandes deudas que tiene el gobierno, el Estado peruano en general, con nosotros, con los ciudadanos, como es la implementación de la ley oncológica, y lo conversábamos en la pausa, cómo se hizo una falsa promesa, un falso ofrecimiento, y que eso debería ser el principal motivo para una vacancia: mentirle a los niños que vas a habilitar ya la ley oncológica, que los vas a ayudar, que puede salvar vidas, cuando sabemos de que durante este tiempo muchos han perdido la vida. Hablamos de ese evento que ocurrió en Palacio de Gobierno. ¿Cuál es su opinión, señor Zamora? Tenemos 2 eventos, ¿no? Uno primero es la ley, ¿no?, a la cual todos
hemos esperado que sea promulgada, fue promulgada, y luego se esperó que se desarrollara su reglamento, pero su reglamento ha sido desarrollado tan poco profesionalmente que está impidiendo su implementación, que la ley se haga realidad. Por ejemplo, los que han elaborado el reglamento desconocían cuando lo hicieron que el Perú tiene una ley general de adquisiciones que lo dirige el Ministerio de Economía y Finanzas. La ley del cáncer establece nuevos mecanismos de compras de medicamentos. Entonces uno tiene que compatibilizar dos leyes, la ley del cáncer con la ley de adquisiciones. Eso se resuelve en el reglamento. El reglamento no lo ha resuelto. Entonces, cuando tienes que ejecutar la compra de medicamentos oncológicos raros, muy sofisticados y muy caros, te vas hacia la ley oncológica, la ley de adquisiciones todavía no está lista para poder ejecutar. Entonces, el administrador, cuando tiene que firmar el cheque, dice, oye, ¿cómo estoy seguro yo que voy a hacer esta compra y no me van a mandar preso? Porque yo me rijo bajo la antigua ley. Claro. Y esta nueva ley no me está protegiendo. Ese tipo de vacíos y de falta de claridad no ha sido resuelta por el reglamento. Entonces hay un trabajo que hacer técnico para resolver las barreras burocráticas para que esta tan esperada ley se haga realidad. El otro elemento que tú señalas, sí, realmente es digno de condena porque es una burla a la cual se ha sido, quiero creer, ha sido sorprendido el presidente a un evento bochornoso de burla de los pacientes con cáncer, en el cual se les ofrecía una plata que no existía para tratamientos que no estaban preparados, movilizando pacientes y la expectativa de sus padres, y muchos de esos niños no solamente no se les cumplió la promesa de ser atendidos prontamente, sino que tengo entendido que algunos de ellos ya han fallecido, inclusive. Eso fue lo más terrible. La ilusión con la que se jugó frente a esas familias, como le comentaba en interno, cuando sale un tema oncológico, no solamente es el paciente, está toda la familia luchando para que se pueda vencer esa enfermedad. Pero al presidente no le interesó absolutamente nada para que pueda venderse políticamente como alguien que va a solucionar sus problemas, que realmente no ha ocurrido. Y esto parte ¿por qué? ¿Por un tema solamente de gestión, como lo que está mencionando el doctor Zamora, o por un tema de interés y decisión política? Bueno, en el caso del presidente, nuevamente me ratifico en que quisiera creer que ha sido sorprendido, ha sido llevado a un evento, que él obviamente no ha estado en su formulación ni en su diseño, pero sí ha estado acompañado por el ministro de Salud, por los viceministros, por su jefe de gabinete de asesores, su equipo técnico, que ciertamente sí conocía qué es lo que se estaba presentando y debió alertar al ministro de Estado y al presidente a no someterse a un evento de farándula absolutamente insultante y de toda condena por parte de nosotros. Así es. Y bueno, en octubre estamos siendo todos concientizados por la lucha internacional contra el cáncer de mama, pero hasta ahí llega, ¿no? Hasta entrevistas, hasta escribir un post quizás por las redes sociales como lo hace el MINSA, lo hace el presidente Castillo, pero ¿cuál es el trabajo? Las mujeres, los hombres, los niños, las madres están esperando una solución. ¿Qué podría pasar con esta implementación de la ley oncológica? ¿Qué debería pasar para solucionarlo? Bueno, en realidad, para poder equipar a los establecimientos de salud del instrumental necesario para que las mujeres tengan acceso a una mamografía a tiempo, para que tengan acceso a despistaje de cáncer de cuello uterino a tiempo, que es una estrategia efectiva para reducir la mortalidad y evitar que las mujeres, especialmente las mujeres, lleguen de manera tardía a los establecimientos de salud, no se necesita la ley. Se necesita comprar los equipos, mantener los equipos, entrenar al personal y eliminar las barreras de acceso a las personas a esos equipos. Pero si uno gasta 30% de la plata que se le ha dado para el mantenimiento y reparación de esos equipos, obviamente eso no va a suceder. Eso no se resuelve con la ley. La ley ha sido creada especialmente con la finalidad de que los pacientes no tengan tantas barreras para tener acceso a medicamentos de alto costo. Bien. Y eso es absolutamente necesario. Doctor Zamora, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias por su presencia.